Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos nuevamente con Santo Tomás de Aquino en esta suma teológica, segunda parte de la segunda parte, cuestión 11, sobre la herejía. La herejía era un tema, por supuesto, relevante en la época de Santo Tomás de Aquino, ya lo habíamos hablado antes incluso. Habíamos hablado de todas las herejías que se tuvo que hacer cargo San Agustín en una serie de debates contra maniqueo, donatista, priscilianista, origenista, etcétera. Y no se acabó ahí, no se acabó en la época de Agustín. Las herejías continuaron desarrollándose, continuaron surgiendo y en nuevas formas. Y es aquí que Santo Tomás de Aquino, con su suma teológica, comienza a definir, comienza a poner los límites y comienza a conceptualizar y digamos, empieza a relatar todas las características que tiene una herejía. Por lo tanto, aquí vamos a saber qué es efectivamente una herejía. Así que sin más dilación, entonces, muchachos, vamos allá. Bueno, artículo primero. ¿Es la herejía una especie de infidelidad? ¿Es la herejía una especie de infidelidad? En primer lugar, hay objeciones por las que parece que la herejía no es una especie de infidelidad. Un argumento es que la infidelidad, según se ha dicho ya en la cuestión 10ª artículo segundo de esta segunda, afecta al entendimiento. Pues bien, parece que la herejía afecta no al entendimiento, sino más bien a la potencia apetitiva. Dice efectivamente San Jerónimo, y lo recoge el decreto, herejía, vocablo griego, significa elección, es decir, que cada uno elige la disciplina que considera mejor. Ahora bien, como ya hemos expuesto, por ejemplo, la cuestión 13, la elección es el acto del apetito. Luego, la herejía no es una especie de infidelidad. En segundo lugar, el vicio toma su especie principalmente del fin. Por eso dice Aristóteles en el 5º libro de la Ética Nicómaco que quien fornica para robar es más ladrón que fornicador. Ahora bien, el fin de la herejía es la utilidad temporal y sobre todo el principado y la gloria, que pertenecen a la soberbia o codicia. San Agustín, en el libro sobre la utilidad del credo, afirma efectivamente que el hereje, por el interés de un provecho temporal y sobre todo por el interés de gloria y principado, provoca o sigue opiniones falsas y nuevas. Por lo tanto, la herejía no es una especie de infidelidad, sino más bien de soberbia. En tercer lugar, la infidelidad que radica en el entendimiento no parece que tenga nada que ver con la carne. La herejía, en cambio, según el apóstol, pertenece a las obras de la carne, a tenor de estas palabras. Las obras de la carne son conocidas, la fornicación, la impureza, y luego, entre otras cosas, añade las disensiones, las sectas, en Gálatas 5, 19 al 20, que son lo mismo que la herejía. La herejía, pues, no es una especie de infidelidad. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Contra estos tres puntos, estas tres objeciones que hemos señalado. Dice que está el hecho de que la falsedad se opone a la verdad. Ahora bien, el hereje es el que provoca o sigue opiniones falsas o nuevas. Por lo tanto, se opone a la verdad en que se apoya la fe. Luego, la herejía sí está comprendida bajo la infidelidad. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino en el respondo, en este argumento pormenorizado? Que según acabamos de afirmar, la palabra herejía implica elección, pero la elección, también hemos dicho, tiene por objeto los medios orientados a un fin que se presupone. Por otra parte, como asimismo hemos demostrado, en las cosas que hay que creer la voluntad se adhiere a una verdad como bien propio. De ahí que lo que es verdad principal tiene razón de fin último. Las cosas secundarias, en cambio, tienen razón de medios que conducen hacia el fin. Y dado que el que cree asiente a las palabras de otro, parece que lo principal y como fin de cualquier acto de creer es aquel en cuya aserción se cree. Son, en cambio, secundarias las verdades a las que se asiente creyendo en él. En consecuencia, quien profesa la fe cristiana tiene voluntad de asentir a Cristo en lo que realmente constituye su enseñanza. Pues bien, en la rectitud
de la fe cristiana, se puede uno desviar de dos maneras. La primera porque no quiere prestar su asentimiento a Cristo, en cuyo caso tiene mala voluntad respecto del fin mismo. Y la segunda porque tiene la intención de prestar su asentimiento a Cristo, pero falla en la elección de los medios para asentir, porque no elige lo que en realidad enseñó Cristo, sino lo que le sugiere su propio pensamiento. De este modo es la herejía una especie de infidelidad propia de quienes profesan la fe de Cristo, pero corrompiendo sus dogmas. Vamos a los argumentos específicos, a las objeciones. Habíamos dicho en primer lugar, la primera objeción, que la infidelidad afecta al entendimiento, pero más bien parece que la herejía afecta no al entendimiento, sino más bien a la potencia apetitiva. Y ahí habíamos hablado lo de San Jerónimo y lo del decreto, que decía que la herejía significa elección, es decir, que cada uno elige la disciplina que considera mejor. Ahora bien, como ya se había expuesto, la elección es acto del apetito y la herejía no es una especie de infidelidad. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto que acabamos de decir? Que la elección pertenece a la infidelidad como la voluntad a la fe, según acabamos de exponer. No señala mucho más Santo Tomás de Aquino. Vamos con la segunda objeción, que decía que el vicio toma su especie principalmente del fin. Por eso dice Aristóteles, en el quinto de la Ética, que quien fornica para robar es más ladrón que fornicador. Ahora bien, el fin de la herejía es la utilidad temporal y sobre todo el principio, el principado y la gloria que pertenecen a la soberbia o codicia. Y según Agustín, afirma efectivamente que el hereje, por el interés de un provecho temporal y por sobre todo por el interés de gloria, provoca o sigue opiniones falsas. Por lo tanto, no es una especie de infidelidad la herejía, sino más bien de soberbia. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto que acabamos de decir? Que los vicios se especifican por el fin próximo, el género y la causa, en cambio, por el fin remoto. Así, cuando alguien fornica para robar, la especie de la fornicación viene del propio fin y objeto, pero el fin último proviene que tal acto derive del hurto y esté comprendido bajo él como efecto en su causa o como especie en el género. Hecho que resulta evidente de lo que dijimos al tratar de los actos humanos en común en la cuestión 18, artículo 7. De un modo semejante, en el caso que nos ocupa, el fin próximo de la herejía es asentir a la opinión propia falsa, y esto es lo que la especifica. Pero en el fin remoto aparece su causa, sea esta la soberbia o la codicia. Vamos con el tercer argumento de las objeciones, que decía que la infidelidad que radica en el entendimiento no parece que tenga nada que ver con la carne. La herejía, en cambio, según el apóstol, pertenece a las obras de la carne, a tenor de estas palabras. Las obras de la carne son conocidas, la fornicación, la impureza, y luego, entre otras cosas, añade las disensiones, las sectas, que son lo mismo que la herejía. La herejía entonces no es una especie de infidelidad. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esto? Como el término herejía proviene de elegir, así el de secta de seguir. Según San Isidoro de Sevilla, en el libro Etimología, famoso libro, por eso son lo mismo la herejía y la secta, y ambas se clasifican también entre las obras de la carne, no por el acto mismo de la infidelidad respecto del objeto próximo, sino por su causa, la cual es el apetito de un fin indebido que proviene de la soberbia o de la codicia, como acabamos de decir, o también de cualquier fantasía o ilusión que, como escribe Aristóteles en el cuarto libro de la Metafísica, es principio de errores. La fantasía, por su parte, concierne de alguna manera a la carne en cuanto que su acto se realiza con órgano corporal. Entonces ahí estamos con el artículo primero. Finalizamos con el artículo primero. ¿Es la herejía una especie de infidelidad? Sí, diría Santo Tomás de Aquino. Vamos con el artículo segundo. ¿Versa la herejía propiamente sobre las cosas de fe? ¿Versa la herejía propiamente sobre las cosas de fe? Hay objeciones por las que parece que la herejía no versa propiamente sobre las cosas de fe. En primer lugar, la primera objeción dice que entre los cristianos se dan herejías y sectas, como se dieron también entre los judíos y los fariseos, según enseña San Isidoro de Sevilla en el libro Etimologías. Ahora bien, las discordias de estos no versaban sobre las materias de fe. La herejía, pues, no tiene como materia propia las cosas que versan sobre la fe.
En segundo lugar, son materias de fe las cosas que se creen, pero la herejía no versa solamente sobre cosas, sino también sobre palabras y expresiones de la Sagrada Escritura. Dice efectivamente San Jerónimo que a quien quiera que entienda la Sagrada Escritura de modo distinto al que reclama el sentido del Espíritu Santo, bajo el cual ha sido descrita, aunque no apostate de la Iglesia, puede llamarse el hereje. Y en otra parte afirma que de palabras desordenadamente proferidas brota la herejía. Luego la herejía parece que no versa propiamente sobre materia de fe. Y la tercera objeción dice, sobre las cosas de fe disienten a veces hasta los mismos doctores, como lo hicieron San Jerónimo y San Agustín, sobre la cesación de las observaciones legales, y esto queda fuera del vicio de herejía. Luego la herejía no recae propiamente sobre materia de fe. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino contra estas tres objeciones que acabamos de señalar? Que está la enseñanza de San Agustín contra los maniqueos. Son herejes que en la Iglesia de Cristo tienen el gusto de lo mórbido, depravado, y corregidos para que abracen lo sano y lo recto. Resisten contumaces y se niegan a enmendar sus dogmas pestíferos y mortales, y persisten más bien en defenderlos. Ahora bien, los dogmas pestíferos y mortales no son otra cosa que lo que se opone a los dogmas de fe, de la cual vive el justo, como afirma el apóstol en Romanos 1:17. Según la herejía, de acuerdo a Santo Tomás de Aquino, tiene como materia propia las cosas que son de fe. Vamos con el respondo, el argumento pormenorizado a Santo Tomás de Aquino. Dice, aquí hablamos de la herejía en cuanto implica corrupción de la fe cristiana, mas no hay corrupción de la fe cristiana si se tiene una opinión falsa en cosas que no pertenecen a la fe, como problemas de geometría o cosas semejantes, que son del todo extraños a la fe. Hay en cambio herejía cuando se tiene una opinión falsa sobre algo que pertenece a la fe. Ahora bien, como ya hemos dicho en la cuestión 32, artículo 4, a la fe pertenece una verdad de dos maneras, una directa y principal, como los artículos de la fe, otra indirecta y secundaria, como las cosas que conllevan la corrupción de un artículo. Pues bien, sobre ambos extremos puede versar la herejía lo mismo que la fe. Vamos a los argumentos entonces en particular. Recordemos que la primera objeción señalaba que entre los cristianos se dan herejía y sectas como se dieron también entre los judíos y fariseos, según enseña San Isidoro en el libro sobre etimologías. Y ahora bien, las discordias de estos no versaban sobre materias de la fe. La herejía pues no tiene como materia propia las cosas sobre la fe. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que así como las herejías de los judíos y fariseos recaían sobre opiniones que afectaban al judaísmo y al fariseísmo, las de los cristianos tienen como materia lo que atañe a la fe de Cristo. Vamos con la segunda objeción, que decía, son materias de fe las cosas que se creen. Pero la herejía no versa solamente sobre cosas, sino también sobre palabras y expresiones de las Sagradas Escrituras. Y así había dicho San Jerónimo, que a quien quiera que entienda la Sagrada Escritura de modo distinto al que reclama al sentido del Espíritu Santo, bajo la cual no ha sido escrita, aunque no apostate de la Iglesia, puede llamarse el hereje. Y en otra parte afirma que de palabras desordenadamente proferidas brota la herejía, por lo tanto no es algo que versa sobre materia de fe. Pero ¿qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto? Se dice que expone la Sagrada Escritura de manera distinta a la que reclama el Espíritu Santo, el que fuerza su exposición hasta el extremo de contrariar lo que ha sido revelado por el Espíritu Santo. De ahí que Ezequiel diga que los falsos profetas que, ofreciendo exposiciones falsas de la Escritura, se emperraron en confirmar el oráculo. Ezequiel 13:6. Otro tanto ocurre en el caso de la fe con las palabras con que se hace profesión de ella. Efectivamente, la confesión es acto de fe, según hemos expuesto en la cuestión tercera, artículo primero. De ahí que si hay una manera inadecuada de hablar, puede derivarse de ello su corrupción. Por eso el Papa León advierte en una carta al obispo alejandrino Proterio, porque los enemigos de Cristo nos acechan en todo, en las palabras y aún en las sílabas. No les demos la más ligera ocasión para que mientan diciendo que concordamos con el sentir nestoriano, que el nestorismo era otra herejía, por cierto. Vamos con la tercera objeción, que decía,
Sobre las cosas de fe disienten a veces hasta los mismos doctores, como lo hicieron San Agustín y San Jerónimo, sobre la cesación de las observancias legales, y esto queda fuera del vicio de herejía. Luego la herejía no recae propiamente sobre materias de fe. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto? Que como afirma San Agustín y consta en el decreto, si algunos defienden su manera de pensar, aunque falsa y perversa, pero sin pertinaz animosidad, sino enseñando con cauta solicitud la verdad y dispuesto a corregirse cuando lo encuentran, en modo alguno se les puede tener por herejes. Efectivamente, no han hecho una elección en contradicción con la enseñanza de la Iglesia. En ese sentido, parece que se han dado disensiones entre algunos doctores o sobre aspectos que de una u otra manera no afectan a la fe, o también sobre aspectos que concernían a la fe, pero que aún no estaban definidos por la Iglesia. Pero una vez que quedaran definidos por la autoridad de la Iglesia Universal, si alguien impugnara con pertinacia esa ordenación, sería tenido por hereje. Y esa autoridad de la Iglesia radica de manera principal en el Papa, ya que se lee en el decreto: cuántas veces se ventila una cuestión de fe, pienso que todos nuestros hermanos y obispos no deben someterla sino a Pedro, es decir, a la autoridad de su nombre. Con esa clase de autoridad no defienden su manera de pensar ni San Jerónimo ni San Agustín, ni ninguno de los santos doctores. Por eso escribe San Jerónimo: esta es, beatísimo Papa, la fe que aprendimos en la Iglesia, y si en ella hemos sustentado algo con menos pericia o menos cautela, deseamos que sea enmendado por ti, que posees la sede y la fe de Pedro. Mas si esta nuestra confesión se ve aprobada por el juicio de tu apostolado, quien pretenda culparme a mí, dará con ello prueba de que es impérito y malvado, e incluso no católico, sino hereje. Entonces, muchachos, ¿versa la herejía propiamente sobre las cosas de fe? Sí, respondemos sobre el artículo 2. Vamos al artículo 3. ¿Hay que tolerar a los herejes? ¿Hay que tolerar a los herejes? Hay objeciones por las que parece que deben ser tolerados los herejes. La primera objeción en la carta a Timoteo dice el apóstol: a un siervo del Señor le conviene ser sufrido y que corrija con mansedumbre a los adversarios, por si Dios les otorga la conversión que les haga conocer plenamente la verdad y volver al buen sentido, librándose de los lazos del diablo. Segundo de Timoteo 2:24. Ahora bien, si no se tolera a los herejes, sino que se les entrega a la muerte, se les quita la oportunidad de arrepentirse, y entonces parece que se obra contra el mandato de apóstol. La segunda objeción dice: se debe tolerar lo que sea necesario en la Iglesia. Pues bien, en la Iglesia son necesarias las herejías, ya que afirma el apóstol: tiene que haber también entre vosotros discusiones para que se ponga de manifiesto quiénes entre vosotros son de probada virtud. El 1 Corintios 11:19. Parece pues que deben ser tolerados los herejes. La tercera objeción dice: el Señor mandó a sus siervos, Mateo 13:30, que dejasen crecer la cizaña hasta la siega, que es el fin del mundo, según se expresa allí mismo. Mas por la cizaña, en expresión de los santos, están significados los herejes, por lo tanto se debe tolerar a los herejes. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto? Que está lo que escribe el apóstol: después de una primera y segunda corrección, rehuye al hereje, sabiendo que está pervertido. Tito 3:10-11. Vamos con el argumento pormenorizado de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino dice que en los herejes hay que considerar dos aspectos: uno por parte de ellos, otro por parte de la Iglesia. Por parte de ellos hay en realidad pecado por el que merecieron no solamente la separación de la Iglesia por la excomunión, sino también la exclusión del mundo con la muerte. En realidad es mucho más grave corromper la fe, vida del alma, que falsificar moneda con que se sustenta la vida temporal. Por eso, si quienes falsifican moneda u otro tipo de malhechores, justamente son entregados sin más a la muerte por los príncipes seculares. Con mayor razón los herejes convictos de herejía podrían no solamente ser excomulgados, sino también entregados con toda justicia a la pena de muerte. Mas por parte de la Iglesia está la misericordia en favor de la conversión de los que yerran, y por eso no se les condena sin más, sino después de una primera y segunda amonestación, como lo decía el versículo de Tito 3:10. Pero después de esto, si sigue todavía pertinaz, la Iglesia, sin esperanza ya de su conversión, mira por la salvación de los demás y los separa de sí por sentencia de excomunión.
y aún va más allá relajándolos al juicio secular para su exterminio del mundo con la muerte. A este propósito afirma San Jerónimo y se lee en el decreto: hay que remondar las carnes podridas y a la oveja sarnosa hay que separarla del aprisco, no sea que toda la casa arda, la masa se corrompa, la carne se pudra y el ganado se pierda. Arrio en Alejandría fue una chispa, pero no por ser sofocada al instante. Todo el orbe se vio arrastrado con su llama. Vamos ahora a los argumentos en particular. Acordémonos que el primer argumento, que decía que había que tolerar la herejía, decía que en la carta de Timoteo el apóstol dice: a un siervo del Señor le conviene ser sufrido y que corrija con mansedumbre a los adversarios, por si Dios les otorga la conversión que les haga conocer plenamente la verdad y volver al buen sentido, librándose de los lazos del diablo. Ahora bien, si no se tolera a los herejes, sino que se les entrega la muerte, se les quita la oportunidad de arrepentirse, y entonces parece que se obra contra el mandato del apóstol. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino contra esa objeción? Que a esa moderación incumbe corregir una y otra vez, y si se niega a volver de nuevo, se le considera pervertido, como consta por la autoridad aducida del apóstol en Tito 3:10. La segunda objeción decía que se debe tolerar lo que sea necesario en la iglesia, pues bien en la iglesia son necesarias las herejías, ya que afirma el apóstol: tiene que haber también entre vosotros discusiones para que se ponga de manifiesto quiénes entre vosotros son de probada virtud. Parece pues que deben ser tolerados los herejes. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto? Que la utilidad de las herejías es ajena a la intención de los herejes, es decir, la firmeza de los fieles, como afirma el apóstol, queda comprobada y ella parece sacudir la pereza y penetrar con mayor solicitud en las divinas escrituras, como escribe San Agustín. La intención, en cambio, de los herejes es corromper la fe, que es el mayor perjuicio. Por esa razón hay que prestar mayor atención a los que directamente pretenden, para excluirlos, a los que está fuera de su intención, para tolerarlos. Vamos con la tercera objeción, que decía: el Señor mandó a sus siervos que dejasen crecer la cizaña hasta la siega, que es el fin del mundo, según se expresa allí mismo. Más por la cizaña, en expresión de los santos, están significados los herejes. Por lo tanto, se debe tolerar a los herejes. Pero ¿qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto? Que según consta en el decreto, una cosa es la excomunión y otra la extirpación, pues se excomulga a uno, como dice el apóstol, para que su alma se salve en el día del Señor. Mas si, por otra parte, son extirpados por la muerte los herejes, eso no va contra el mandamiento del Señor. Ese mandamiento se ha de entender para el caso de que no se pueda extirpar la cizaña sin el trigo, como ya dijimos al tratar de los infieles en general. Vamos entonces con el artículo cuarto. ¿Han de ser recibidos en la iglesia quienes se convierten de la herejía? ¿Han de ser recibidos en la iglesia quienes se convierten de la herejía? Hay objeciones por las que parece que siempre deben ser recibidos en la iglesia quienes se convierten en la herejía. En primer lugar, en nombre del Señor, dice Jeremías, has fornicado con muchos compañeros. Con todo vuelve a mí, dice el Señor en Jeremías 3:1. Ahora bien, el juicio de la iglesia es el juicio de Dios a tenor de estas palabras. Escucharéis al pequeño, lo mismo que al grande, y no tendréis acepción de personas, porque el juicio pertenece a Dios. Deuteronomio 1:17. Por lo tanto, quienes han fornicado por la infidelidad, que es una fornicación espiritual, deben ser recibidos. En segundo lugar, la segunda objeción dice que el Señor manda a Simón Pedro que perdone al hermano que ha pecado, y no solo 7 veces, sino hasta 70 veces 7, en el Mateo 18:22. Por ello se entiende, según la expresión de San Jerónimo: cuantas veces pecare, otras tantas se le ha de perdonar. Por lo tanto, cuantas veces pecare uno recayendo en la herejía, debe acogerlo la iglesia. Y la tercera objeción dice que la herejía es una infidelidad. Pues bien, la iglesia recibe a los infieles que quieran convertirse. Luego debe recibir también a los herejes. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto? Que está el testimonio de las Decretal, que dice: si alguno, después de abjurar del error, fuera sorprendido reincidiendo en la herejía que abjuró, sea entregado al juicio secular. La iglesia, pues, no debe recibirlos. ¿Qué dice Tomás de Aquino en el Responde, en el argumento pormenorizado?
que la Iglesia, por institución del Señor, extiende a todos su caridad, no solo a los amigos, sino también a los enemigos y perseguidores, a tenor de las palabras de San Mateo: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian. Mateo 5:44. Pues bien, a la caridad incumbe no solamente querer, sino solamente también procurar el bien del prójimo. Pero hay un doble fin. Está primero el bien espiritual, que es la salvación del alma, y la cual se encamina principalmente la caridad. Y ese bien debe quererlo cualquiera a los otros por caridad. Por eso, desde este punto de vista, admite la Iglesia a penitencia a los herejes que vuelvan, aunque sean relapsos, pues de este modo los incorpora al camino de la salvación. Pero hay igualmente otro bien al que atiende secundariamente la caridad, es decir, el bien temporal, como la vida corporal, las propiedades temporales, la buena fama y la dignidad eclesiástica o secular. Este tipo de bienes no estamos obligados por caridad a quererlo para los demás, sino en orden a la salvación eterna, tanto propia como ajena. De ahí que si un bien de estos que posee alguno puede impedir la salvación eterna de otros, no es razonable que por caridad lo queramos para él. Antes, al contrario, debemos querer por caridad que carezca de él, ya que se debe preferir la salvación eterna a cualquier otro bien, y el bien de muchos al bien de uno. Según eso, si los herejes conversos fueron recibidos siempre para conservar su vida y demás bienes temporales, podría redundar esto en detrimento de la salvación común, tanto por el peligro de corrupción, si reinciden, cuanto porque si quedaran sin castigo, caerían otros con mayor desembarazo en la herejía, a tenor de lo que leemos en la Escritura. Otro absurdo que no se discute enseguida, la sentencia de la conducta del malo, con lo que el corazón de los humanos se llena de ganas de hacer el mal. Eclesiastés 8:11. Por eso la Iglesia, a los que vienen por primera vez de la herejía, no solamente les recibe penitencia, sino que les conserva también la vida. A veces incluso les restituye benévolamente las dignidades eclesiásticas, si dan muestra de verdaderos convertidos. Y tenemos constancia testimonial de que esto se ha hecho con frecuencia por el bien de la paz. Mas cuando admitidos reinciden, es una muestra de su inconstancia en la fe. Por eso, si vuelven, son recibidos a penitencia, pero no hasta el extremo de evitar la sentencia de muerte. Vamos con las objeciones entonces, en particular. La primera decía: en nombre del Señor, dice Jeremías, has fornicado con muchos compañeros, con todo vuelve a mí, dice el Señor. Ahora bien, el juicio de la Iglesia es el juicio de Dios a tenor de estas palabras: escucharéis al pequeño lo mismo que al grande, y no tendréis acepción de personas, porque el juicio pertenece a Dios. Por lo tanto, quienes han fornicado por la infidelidad, que es una fornicación espiritual, deben ser recibidos. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esto? En el juicio de Dios son recibidos siempre, porque Dios es escrutador de los corazones y conoce a quienes vuelven de verdad. Pero esto no los puede imitar la Iglesia. Más bien, presiente que no vuelven de verdad quienes una vez recibido reinciden de nuevo. Por eso no les niega el camino de la salvación, pero tampoco les libra de la pena de muerte. Vamos con el segundo con la segunda objeción, que decía: el Señor manda a Simón Pedro que perdone al hermano que ha pecado no solo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y por ello se entiende, según la exposición de San Jerónimo, que cuantas veces pecare, otras veces se ha de perdonar. Por lo tanto, cuantas veces se pecare, uno recayendo en la herejía debe acogerlo a la Iglesia. Pero ¿qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto? Que el Señor habla a Pedro del pecado cometido contra él, pecado que se debe perdonar de suerte que sea perdonado al hermano que vuelve. No se entiende, en cambio, del pecado cometido contra el prójimo o contra Dios, el cual no está a nuestro arbitrio perdonar, como dice San Jerónimo, sino que se establece para ello un modo legal, mirando al honor de Dios y al provecho del prójimo. Vamos con la tercera objeción, más bien cortita, que dice: la herejía es una infidelidad. Pues bien, la Iglesia recibe a los infieles que quieran convertirse, luego debe recibir también a los herejes. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que los infieles que nunca habían recibido la fe, una vez convertidos a ella, todavía no han dado señal de inconstancia de la fe, como los herejes relapsos. Por eso no vale la misma razón para unos que para otros. Y esa ha sido entonces, muchachos, la cuestión 11 de esta suma teológica de la segunda parte de la segunda parte, la herejía.
nosotros ya habíamos visto la herejía en San Agustín de distintas formas, en los distintos debates que San Agustín sostiene contra un montón de herejías, digamos, maniqueo, priscilianista, donatista, originista, etcétera. Y aquí vemos la diferencia siempre calcada entre Santo Tomás de Aquino y San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona como una especie de Platón y Santo Tomás de Aquino como Aristóteles, ¿no? Santo Tomás de Aquino haciendo esta estructura en su argumentación, cual como lo hubiese hecho Aristóteles, y San Agustín haciéndolo más bien por medio de relatos, como la réplica a Gaudencio. La réplica a Gaudencio, muchachos, es uno de los textos de San Agustín que mejor describe el tema de la herejía, ¿no? El tema de la herejía. Parece ser que aquí con este juicio ya Santo Tomás de Aquino da algunos presupuestos para avanzar en contra de la herejía. Ya le acepta la pena de muerte, ¿no? La persecución es algo que va a suceder con respecto a la herejía, sobre todo con los reincidentes, sobre todo con los reincidentes. Por lo tanto, esto va a servir de insumo más adelante, o bueno, ya en realidad en la época de Santo Tomás de Aquino ya estaba la institución de la Inquisición, ¿no? No institución como un lugar, no lo entendamos así, sino como un grupo de inquisidores que van juzgando, investigando, acusando y juzgando a quienes son sospechosos de herejía. Esto va a servir como insumo, muchachos. Lo de San Agustín también, la réplica de Gaudencio también va a servir como insumo para la Santísima Inquisición, ¿ya? Pero ese es otro tema, ese es otro tema. Los dejo entonces invitados al grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y también para que se sumen a la comunidad de Filosofía Apuntes en WhatsApp para que tenga ahí ustedes su opinión o discutamos algún tema. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Ricardo, Jorge Ríos, Vicky Serra y Noecita, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo a todos. También saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Cap Welter, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Cap Welter. Un abrazo también. Y usted puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.